Buenas tardes, hermanos. Otra vez bienvenidos a esta instrucción al evangelismo. Les saluda el pastor Johan Pineda, capacitador y evangelista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México y en Estados Unidos. Es una alegría estar con ustedes, pero quisiéramos abrir la palabra de Dios, pero antes queremos desearles que el Señor les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren, juntamente con el ingeniero Carlos Ariel Presa, que es el que está en las cámaras, y su servidor, el pastor Johan Pineda. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos, Señor, pedir tu bendición y queremos pedirte que tu palabra y los escritos, Señor, puedan llegar a donde tengan que llegar con tu bendición y que, Padre, puedas hablar a nuestros corazones. Bendice a nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra y a los que escuchen, Señor, esta instrucción, tú les puedas acompañar y tú les puedas bendecir. Dirige nuestra vida en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén, Padre. Bien, hermanos, en esta hora quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Josué capítulo 24 versículo 15. Y yo quisiera empezar en esta hora con esta parte de la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ahí está recalcando algo importante, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es importante, queridos hermanos, ¿verdad? Todos los que nos ven, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, adolescentes, ¿verdad? Niños y niñas. Es importante que nosotros como iglesia, ¿verdad? Antes de ir a predicar, antes de ir a hablar del amor de Dios, si bien es cierto, su servidor años atrás siempre le habló a la iglesia que antes de que nosotros vayamos a predicar a otras personas acerca del amor de Cristo, es porque el amor de Cristo lo estamos viviendo en nuestra vida. Antes de ir a hablar a otras personas que el Señor puede cambiar la vida, Dios debe de empezar por nuestras vidas y que el Señor esté cambiando nuestra vida. Muchas veces en algunos lugares donde hemos ido a predicar, ¿verdad? A veces hemos instado a la iglesia a ir a hablar a las calles. Y cuando vamos a las calles, ¿verdad?, a predicar, a dar algunas visitaciones para orar por la gente, y vamos y hacemos las invitaciones correspondientes. Muchas veces nos reciben en los hogares y cuando vamos a hablarles a estas personas, ¿verdad?, les decimos que Dios puede cambiar su vida, que Dios puede hacerlos diferentes, que Dios puede hacer grandes cosas en la vida de este hombre. Y a veces cuando uno está emocionado predicando, y esto les ha pasado tanto a laicos como a pastores como a la iglesia en general. Voy a poner un nombre cualquiera. Y cuando estamos hablando de que Dios puede cambiar la vida de esa persona, a veces la persona dice: ¿a poco Dios puede cambiar mi vida? Y tú, feliz de la vida, le dices: sí. Ok, si Dios puede cambiar mi vida, ¿por qué don José tiene 30 años asistiendo a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Por qué Dios no lo ha cambiado a él? Y hermanos, muchas veces nos ha pasado que simplemente agachamos la cabeza y ya no decimos nada. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras iglesias locales, lo que está acabando a la iglesia es el testimonio. Antes de que tú vayas a predicar a algún lugar, el testimonio, tu testimonio personal va delante de ti. La gente, queridos hermanos, nos observa, nos mira. De nuestras casas, nuestros vecinos nos observan cómo hablamos, cómo nos comportamos. Cuando salimos rumbo a la iglesia nos ven con la Biblia bajo el brazo. Pero ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana?
Yo siempre le he dicho a la iglesia, antes de ir a hablar que Dios puede cambiar la vida de las personas, Dios debe cambiar nuestra vida. Antes de ir a hablar a las personas, ¿verdad?, que Dios puede hacer grandes cosas, es porque Dios esas grandes cosas las está haciendo en nuestra vida. No podemos predicar, hermanos, algo que no vivimos. Y es muy importante que en esta tarde el aspecto, el tópico de esta hora, la limpieza en la iglesia, la limpieza en el corazón, la limpieza en la familia y la limpieza en la iglesia. ¿Qué abarca en el corazón? Como dice la palabra de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un espíritu recto dentro de mí. Es importante, hermanos, que ustedes y yo recordemos cuando Samuel estaba viendo a quien iba a ser el rey de Israel, ¿verdad? Dice que Dios le dijo, Samuel, no mires su parecer, no mires su estatura. Familia, Dios ve el corazón. Y es importante, queridos hermanos, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que haga una limpieza en nuestro corazón. Es importante que nosotros le pidamos a Dios que haga algo grande en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque tú debes de saber que lo que tú hagas bien o lo que tú hagas mal, si lo haces bien, ayuda a la iglesia. Si lo haces mal, afecta a la iglesia. Es importante que nosotros reflexionemos cómo está nuestro corazón. ¿Quién ocupa en nuestro corazón? ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Lo ocupa Dios o lo ocupa el enemigo? Es importante, ¿verdad? Eso es en el aspecto personal. En el aspecto del hogar de la familia, hay que hacer una limpieza en el hogar, en la familia. ¿Qué es lo que nos está afectando en el hogar? La esposa debe hacer un análisis en su vida para ver qué es lo que está afectando ahí. Los hijos deben hacer un análisis en su vida para ver qué es lo que está afectando. El padre debe hacer un análisis en su vida para ver qué es lo que está dañando. Y queridos hermanos, familia que nos observan donde quiera que estén, sí es importante que analicemos como familia qué es lo que está dañando nuestro hogar. Y eso que daña nuestro hogar también afecta a la iglesia. Es importante que meditemos, veamos y hagamos una limpieza. Pidamos a Dios que haga una limpieza en nuestro corazón primero. Después, segundo, pidamos a Dios que nos ayude a hacer una limpieza en nuestro hogar. ¿Qué es lo que está afectando para tener una relación con Dios? Y tercero, hacer una limpieza en nuestra iglesia. Si nosotros, queridos hermanos, no hacemos estas primeras tres cosas, no estamos listos para ir a predicar. Familia, es importante como iglesia que mantengamos la unidad. Es importante, ¿verdad? A la luz de la Biblia, a la luz de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, a la luz del manual de iglesia, a la luz del Espíritu de profecía, hacer una limpieza en nuestra iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios, queridos hermanos? Ezequiel capítulo 3. Yo quiero leerte esta cita, ¿verdad? Antes de seguir. Ezequiel capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, nosotros tenemos un desafío importante. Mira, Ezequiel capítulo 3, versículo 20 dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Queridos hermanos, yo les voy a decir algo bien importante en esta hora. Y a los pastores también en algún momento que nos observen a través de la televisión o la computadora. Muchas veces en nuestras iglesias, a veces los hermanos dicen:
ven a la persona que falla y dicen, no, pues no es mi vida. Pues, les va y les viene, les importa poco. Oh, no, él cometió el error, ay, que se arregle él, pero nunca vamos, ¿verdad?, en el amor de Jesús para hablarle a esa persona que se ha equivocado. Cuando tú cumples la parte que a ti te corresponde y le dices, mira, mira esto, tú ya, ante Dios, tú ya cumpliste. Pero si tú no le dices nada, dice la palabra de Dios, dice que Dios, la sangre de esa persona, el día que baje la tumba y tú nunca le hablaste, dice que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Pero dice la palabra de Dios, pero si tú, dice, lo amonestas, si tú le hablas, ante Dios tú ya cumpliste. Ante Dios tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Si bien es cierto, queridos hermanos, en la palabra de Dios hay tantas historias y una en resumen, ¿te acuerdas la historia de Acán? Y queridos hermanos, cuando ellos iban, ¿verdad?, con la fortaleza de Dios a Jericó, Dios hizo grandes cosas y grandes maravillas porque Dios estaba con ellos. Pero llegó un momento en un descuido que uno de los miembros de esa tribu, uno de los miembros del pueblo de Israel, cometió un error. La familia lo sabía, pero no dijeron nada. Esa cita se encuentra en Josué capítulo 7, del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, porque, ¿verdad?, pero los israelitas cometieron prevaricación, porque Acán, hijo de Sarmi, hijo de Zabdi, tomó algunas cosas, cuando Dios había dicho que no se tomaran. Y el pecado se introdujo, y el pecado trajo estragos, trajo sufrimiento, porque 36 hombres murieron cuando fueron a esa ciudad de ahí a enfrentarse. El pueblo se confió, ellos creyeron que iba a pasar lo mismo con Jericó, pero ustedes saben, a la luz de la palabra de Dios, que eso no pasó. Uno había pecado. Y Josué va, queridos hermanos, y habla con Dios. Josué capítulo 7, versículos 6 al 9. Josué le reclama a Dios y le dice, Señor, los pueblos van a escuchar lo que esta ciudad nos hizo. Y se van a unir y se van a juntar y nos van a borrar de la faz de la tierra. Y queridos hermanos, saben, hay una parte de esta cita en Josué capítulo 7. Hay un aspecto que a mí me gusta mucho que yo quiero leerte. Josué capítulo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dice, queridos hermanos, ¿verdad?, en el versículo 9, Josué le dice a Dios, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces Josué le hace una pregunta a Dios, hermanos. Le dice, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? En pocas palabras, Josué le está diciendo, Señor, ¿de qué te sirvió habernos sacado de Egipto si aquí vamos a morir? ¿Qué hace Dios, hermanos? Se disculpa con Josué, le dice que lo siente mucho porque él no pudo estar en esa guerra. Hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En pocas palabras Dios le dice, mira, ahí te va. Versículo 11 le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, el manual de iglesia dice
Dios considera a su pueblo como un cuerpo responsable de los pecados que existan en sus miembros. Dios ha dejado claro, hermanos, por eso yo les decía en un principio a ustedes, la limpieza del corazón, pedir que Dios haga una limpieza del corazón es importante, muy importante. Porque, queridos hermanos, la palabra de Dios dice, Dios le dijo a Josué, mira, Israel ha pecado. ¿Cuántos habían pecado? Uno solamente. Pero Dios, hermanos, toma en cuenta a todos. Israel ha pecado. Bien pudo haber dicho él, Acán ha pecado. La familia lo sabía. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, familias que nos observan allá a través del internet o la televisión, cuántas veces en nuestras iglesias muchas veces se cometen pecados secretos que dañan a la iglesia, que afectan a la iglesia y a veces mismos unos cuantos lo saben, pero no lo dicen y esa maldición está quedando en la iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia no avanza. Por eso, hermanos, la iglesia está estancada. Dios le dijo a Josué, por esto no podrán hacer frente, ni estaré más con vosotros si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Porque muchas veces nuestras iglesias están frías. O peor aún, ¿por qué nuestras iglesias están tibias muchas veces? Porque muchas veces el pecado los ha afectado tanto que ya no distinguen entre lo malo y lo bueno. Por eso Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Levántate y santifica al pueblo. Y queridos hermanos, si la iglesia se reúne y se arrodilla para pedir a Dios que descubra, si la iglesia se humilla delante de Dios, dice, si mi pueblo orara, Dios, hermanos, haría grandes cosas. Si es importante, queridos hermanos, familia, nos vamos a extender un poquito más. Si es importante que nosotros comprendamos qué es lo que le toca a la iglesia. Los ancianos de la iglesia, juntamente con el pastor, deben velar por el bienestar de la iglesia. Cuando haya un problema en la iglesia, no lo deben de dejar crecer, deben arreglarlo lo más pronto. Porque, queridos hermanos, a veces pasa que se suscita un problema, se deja, empieza a agarrar fuerza y cuando se quiere controlar ya no se puede. Es importante, hermanos, erradicar el pecado en nuestras iglesias. Es importante que nosotros, ¿verdad?, abramos los ojos a la realidad. Aún en nuestra propia familia, con nuestros padres, con los hijos, con los hermanos. Como familia debemos de velar por el bienestar de nuestra familia y el bienestar de la iglesia. Este es un llamado especial para dirigentes de la iglesia, ancianos de iglesia, encargados de iglesia, junta directiva de la iglesia. No podemos seguir cerrando los ojos a las situaciones que ocurren en nuestros templos. 36 hombres perdieron la vida por causa de Acán, que cometió pecado. Al final Dios lo descubrió. Dios le dio la respuesta al pueblo. Y queridos hermanos, ¿cuál fue el cierre de todo? Bueno, al final, ¿verdad? Dios dijo, bueno, apedreen acá toda su familia, los animales, hasta el burro pagó también, murió. Y cuando hubieron erradicado el pecado, hermanos, Dios le dio la victoria. Porque Dios, ahora sí, Él dijo, si ustedes no corrigen, no voy a estar con ustedes. El pueblo corrigió y Dios le dio una gran victoria. ¿Qué es importante que nosotros entendamos en esta hora? En la siguiente diapositiva, miren, fíjense lo que dice. Más adelante, el consejo de Dios. Nuestro manual de iglesia otra vez. Si los dirigentes de la iglesia, bueno, esa es la versión del 2009, ¿verdad? El manual de iglesia del 2009. Si los dirigentes de la iglesia descuidan la obra de buscar diligentemente hasta descubrir los pecados que atraen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, son responsables de estos pecados. Manual de iglesia. Esa página está sacada del antiguito, pero también está en el actual.
Luego dice, Dios quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, sigue diciendo, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, con el fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Sigue diciendo, familia, pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Es importante que como dirigentes, hermanos, abramos los ojos, porque Dios a nosotros nos va a pedir cuentas. Mira, dice, un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Queridos hermanos, es importante que velemos por nuestra iglesia. Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Mira, te voy a decir algo. Es importante que nosotros velemos por los problemas que ocurren en nuestra iglesia. Hay otra gente que va a venir a la iglesia, quiere conocer la iglesia, son visitas, ¿verdad?, que quieren ver, quieren conocer la iglesia adventista del séptimo día. Te voy a decir algo que pasa, mira, muchas veces se entona un cantito en la iglesia que se llama Amémonos de corazón. Y a veces se canta el cantito, amémonos de corazón, no de labios solamente. Y ahí está cantando. Y muchas veces ocurre en nuestras iglesias que hay personas que lo están cantando y hay uno que está al lado que le cae mal. ¿Cómo puede entonar ese canto? Si hay alguien ahí que le cae mal. El rito de humildad y santa cena es algo tan sagrado, hermanos, que se debe tomar como tal y se debe respetar como tal. En ese momento especial, queridos hermanos, familia, se hace, ¿verdad?, el aspecto de la reconciliación. Antes de lavarse los pies, tú vas con alguna persona que has tenido algo, algún roce o algo, y tú debes ir con esa persona y hablar. Van a participar del rito de humildad y santa cena. Si te vas a reconciliar con alguien, hazlo de corazón, de dientes hacia adentro, no de dientes hacia afuera. Es importante. Familia, es importante que velemos por nuestra iglesia. Pastores y dirigentes, velemos por nuestra iglesia. Porque familia, no se olvide que somos cartas leídas delante de la gente. La gente nos observa, la gente nos ve. Cuando hayan problemas en la iglesia, tenemos que arreglarlos. Porque muchas veces esos problemas que no se arreglen, las visitas que llegan los ven. Están ese día con nosotros y otro sábado nos vuelven a la iglesia otra vez. Es importante que como dirigentes de iglesia abramos los ojos a la realidad. ¿Qué es lo que Dios espera? Dios va a bendecir su iglesia, hermanos, si Dios hace una limpieza primero en nuestro corazón. Si Él lo limpia, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Que la sangre de Cristo limpie nuestro corazón, quite esas manchas, esos defectos. Ese es el primero. El segundo, que Dios nos ayude a hacer una limpieza en nuestro hogar. Sacar todo lo que estorba en nuestro hogar. Porque eso también daña a la iglesia. Y tercera, queridos hermanos, hacer la limpieza en la iglesia. Si nosotros pedimos a Dios que haga estas tres limpiezas, corazón, familia, en el hogar y en la iglesia, queridos hermanos, vamos a estar listos para crecer. Vamos a estar listos para ir a predicar. Familia, es importante que nosotros nos aferremos tomados de la mano de Dios. Y nunca olvidemos que por uno que falla, la maldición de Dios cae. Y es importante como dirigente porque a la luz de la palabra de Dios lo hemos leído. Acán pecó, murieron 36 hombres. El pueblo, familia,
Para buscar dónde estaba el error, el pueblo se humilló delante de Dios, el pueblo oró y Dios lo sanó. Y eso es lo mismo que puede pasar. Por eso en esta tarde yo te invito a que le pidas a Dios que limpie tu corazón y que limpie mi corazón. Que limpie tu hogar y que limpie mi hogar. Y queridos hermanos, que limpie nuestra iglesia. El ministerio Pichi, con Jesús la vida cambia internacional, juntamente con el ingeniero Carlos Ariel Presa y un servidor, Pastor Johan Pineda, deseamos de corazón que este material te sirva a ti en tu iglesia. Pastor, que este material te sirva en tu distrito, allá en Sudamérica, en Centroamérica, México, los Estados Unidos, que tú veas que tu iglesia se consagre a Dios. Ancianos de iglesia, encargados de iglesia, que la iglesia se consagre a Dios. Pidamos a Dios estas tres cosas y Dios nos las va a conceder. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos pedirte que perdones nuestras faltas. Estamos rodeados de tentaciones, estamos rodeados de luchas, pero queremos hacer las cosas cada día mejores delante de ti. Acompáñanos en esta hora. Bendice estos días de capacitación, Señor, en el área de evangelismo. Habla, Señor, a nuestros corazones. Y lo más importante, Señor, no solo que escuchemos, sino que vayamos y prediquemos para honra y gloria de tu nombre. Limpia nuestro corazón, limpia nuestro hogar, limpia nuestra iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial. Acompáñanos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Dios te bendiga.